Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Para más información, visítenos en la web en santaanabaptist.org. Bueno, estamos ahí en el libro de Job y solamente leímos ahí para enfocarnos en el versículo 1, donde dice la Biblia ahí: el hombre nacido de mujer, corto de días, dice, y hastiado de sinsabores. Esa palabra sinsabores habla de padecimiento, sufrimiento, tristeza. La vida está llena de sufrimiento. El hecho del sufrimiento, ha captivado la mente de millares de personas a través de los siglos. Y han hecho preguntas así como: ¿por qué sufrimos? ¿Por qué existe el dolor? Otros determinan culpar a Dios por el sufrimiento. Como el hombre que fundó la compañía muy exitosa Apple, llamado Steve Jobs, que murió hace un par de años. Él determinó no creer en Dios porque a los 13 años él vio unas imágenes de algunos niños en África muriendo de hambre. Y él fue a preguntarle a sus padres y le preguntó a su pastor, y pues él sintió que las respuestas de Dios no fueron satisfactorias. Y él determinó pues que Dios no existe. ¿Cómo un Dios de amor permite tanto sufrimiento? Hacen preguntas como: ¿por qué Dios permitió X? ¿Por qué Dios permitió que mi papá se muriera? Que mi mamá muriera, que mi hijo muriera. ¿Por qué Dios permitió que mis padres se separaran? ¿Por qué Dios permitió que mi papá me abandonara? Y empiezan hacen preguntas: ¿por qué estoy sufriendo? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Hoy vamos a ver lo que la Biblia dice acerca del sufrimiento. El título de este mensaje simplemente es: el sufrimiento a la luz de la Biblia. El sufrimiento a la luz de la Biblia. Y le quiero decir que este tema es muy difícil de entender. Aunque la Biblia nos da una explicación, humanamente nunca entenderemos por completo por qué sufrimos o por qué vamos a pasar ciertas cosas. Una de las maneras que uno puede superar el sufrimiento es solamente confiar lo que la Biblia dice y creer lo que la palabra de Dios dice y aceptarlo por fe. Y quiero decirle que vamos a cubrir bastante Biblia en esta mañana. Yo creo que los mensajes bíblicos deben estar saturados de la palabra de Dios para comprobar el mensaje o el tema que estamos tratando de cubrir. Entonces le digo esto porque no sé si lo voy a terminar. Si no lo terminamos, lo vamos a dividir en dos. Pero mire, la Biblia habla mucho acerca del sufrimiento. Y quiero decirle de nuevo, este tema es muy delicado. Y es muy difícil, especialmente para aquellos que han sufrido mucho. Quiero decirle que hay aliento en la palabra de Dios y Dios le puede guiar, le puede mostrar, le puede alentar, le puede levantar de cualquier tristeza o cualquier, como dice, sinsabor que usted tenga en su vida. La Biblia nos da mucho de por qué sufrimos. Y empezamos con el primero. Primero vamos a entender que existe el hecho de sufrimiento. El sufrimiento existe para los hombres en general. Acabamos de leer Job 14:1. Dice: el hombre nacido de mujer, dice que es corto de días. Dice, y hastiado, lleno de sinsabores, desde que nace. Un escritor dijo esto cuando escribió su libro, su primera frase, dice: la vida es difícil. Y eso es verdad, la vida es difícil, la vida es dura. Pero eso es lo que la Biblia dice aquí. Desde que nacemos, enfrentamos a dolores. Mira, ahorita tengo una bebé de unos 14, 15 meses y está sufriendo y duele, y nosotros los padres sufrimos con ella. ¿Por qué? Porque no nos gusta no sentimos bonito ver a nuestros hijos sufriendo y que estén enfermos. Uno dice: prefiero yo tener esa enfermedad que ver a mi criatura sufrir. Pero es la realidad, todos sufrimos. Vea lo que dice Eclesiastés 2:23. Eclesiastés 2:23. Si yo llego antes que usted, lo voy a leer. Usted puede escuchar, por favor. Eclesiastés 2:23 dice: porque todos sus días no son sin dolores, y sus trabajos molestias, y aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. Ahí nos enseña claramente que todos los días tendremos algún tipo de dolor o molestia. Vea lo que dice Santiago 4:14. Santiago 4:14. Santiago o Jacobo 4:14, dice la Biblia así. Dice: cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Aquí hay una analogía de lo que es la vida, es una neblina. Si usted sabe que es cuando uno tiene como un aerosol, un spray, aparece una neblina pequeña y se desaparece, ¿verdad? Se desvanece. Es la comparación que Dios hace a nuestras vidas. Hoy estamos y mañana ya no estamos. Hoy estamos presentes y es posible que nos llegue alguna enfermedad de repente y ya no estemos. Venga un accidente a nuestra vida y ya no estemos. El verano pasado fuimos a un campamento de jóvenes, su servidor fue con otro muchacho, y ahí conocí a un muchacho que se llamaba Jonatán.
Y Jonatán tomó algunas decisiones para servir al Señor. Pero me di cuenta en noviembre que él se enfermó, no sabían qué tenía, estaba sangrando por la nariz y lo llevaron al doctor, pensaban que tenía el dengue o que le picó un mosquito, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama un mosquito? Y pues no sabían qué tenía, pensaban que tenía leucemia y en un final pues el muchacho murió. Estamos diciendo que fue un proceso de unas 2 semanas, 3 semanas, algo rápido. Así es tan frágil la vida. Ve lo que dice también Job 20:23. Job 20:23. Dice la Biblia en el versículo 23, de esta manera: cuando se pusiere a llenar su vientre, 30:23. Dice la Biblia en el versículo 23: porque yo sé que me conduces a la muerte y a la casa determinada a todo viviente. O sea, Dios ahí dice claramente que todo hombre nace hastiado de sinsabores. Todos tenemos molestias y dolores en nuestras vidas. No sabemos cuánto tiempo vamos a vivir. Y es más, dice que Dios mismo nos está conduciendo a la muerte. Vamos a morir. Ahora, quiero decirle también que el sufrimiento existe en los creyentes también. Porque hay quienes enseñan que cuando uno anda bien con Dios no va a sufrir. Hay quienes dicen en su refrán es para de sufrir. Pero eso no es verdad. La Biblia claramente enseña que los creyentes también sufren, también van a padecer. En la Biblia se ve ahí en Santiago capítulo 5, versículo 14, dice esto, el escritor, dice de esta manera, dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Aquí está suponiendo este hombre, escribiéndole a una iglesia de creyentes, que hay enfermos dentro de la congregación. Mira, los creyentes en la Biblia sufrían. En 2 Corintios 12:7, ahí muestra Pablo sufriendo. Pablo, el apóstol que sanaba a todos, dice que él le pidió 3 veces a Dios que lo sanara, pero Dios le dijo: bástate mi gracia. El gran apóstol no se sanó. El gran apóstol sanó a muchos, pero él mismo no estaba sano porque Dios no quiso sanarlo. En Filipenses 2:25 vemos a un hombre llamado Epafrodito, que él también se enfermó. Dice que estaba a punto de morir y Pablo estaba muy triste porque estaba a punto de morir. Hay quienes dicen que no debemos ponernos tristes cuando alguien muera, pero ¿cómo no vamos a ponernos tristes? Yo sé que si son creyentes les veremos otra vez, pero somos humanos, tenemos dolor. Cuando mi abuela murió, fui a visitar a un varón, a un amigo, y su papá me preguntó por la familia. Dije: no, pues todo está bien, nada más pues que mi mamá está un poco triste porque se acaba de morir mi abuelita. Y él me dijo: ¿y para qué se pone triste? ¿Que no es salva tu abuelita? ¿Por qué se pone triste? Digo, qué necio es la gente. Vea lo que Pablo decía ahí, que él estaba triste porque estaba enfermo, Epafrodito. Y es correcto que uno se ponga triste cuando una persona muere, cuando un ser querido muere. La semana pasada, el jueves pasado, enterramos al bebé de nuestros hermanos Oscar Ramírez y su esposa. Murió en el vientre. Pero mire, dice: nunca conocimos a la criatura, nunca vivió, pero ¿por qué duele mucho? Mi esposa está esperando otro bebé. Y me acuerdo cuando estaba ella esperando bebé y de repente pasaba un día entero donde no se movía. Y nos alarmábamos. ¿Qué pasó con nuestra criatura? ¿Por qué nos ponemos tristes? Porque sabemos que es vida, es nuestra criatura. Y es correcto, está bien ponerse triste. Pero Dios aparte nos da una esperanza en la Biblia que algún día los veremos. Cuando el Señor venga nos va a arrebatar y nos estaremos juntos por siempre en el cielo con el Señor. Vemos también ahí en 1 Timoteo 5:23 que Timoteo estaba enfermo. Le dijo que él tenía enfermedades en el estómago. El discípulo de Pablo. También la Biblia nos menciona a un hombre llamado Trófimo en 2 Timoteo. Yo no sé quién es Trófimo, pero dice que él también estaba enfermo. Los creyentes también se enferman. Vea también lo que dice 1 Tesalonicenses 4:13, que los creyentes también mueren. 1 Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Nosotros nos ponemos tristes, pero no como los otros que no tienen esperanza. Nuestra tristeza se va a convertir en gozo. Pero aun cuando se muera un creyente, obviamente es causa de tristeza, pero no como aquellos que no saben en dónde está su pariente. ¿Dónde está mi ser querido? ¿A dónde se fue? ¿Se fue al purgatorio? ¿Está en el limbo? ¿Está dormido? ¿Qué sucedió con él? Nosotros sabemos qué pasa cuando un creyente muere en Cristo. Ausente en el cuerpo, es presente con Cristo. Pero aún es causa de tristeza. Ve lo que dice también Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. Dice el versículo 36 de esta manera.
Dice, habiendo entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas, esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió, y después de lavada la pusieron en la sala. Vea lo que dice también ahí en el versículo 39. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, la llevaron a la sala donde rodearon todas las viudas. ¿Qué estaban haciendo? Llorando y mostrando las túnicas y los vestidos de Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces aquí vemos que la gente muere, los creyentes mueren, y los que aman al creyente, ¿qué hacían? Lloraban, sufrían. El año pasado murió un hermano amado querido de nuestra iglesia. Cuando su servidor iba a salir a plantar esta iglesia, él era uno de los que iba a venir conmigo. Y siempre hablábamos, ¿cuándo vamos a ir a Santana? ¿Cuándo vamos a ir a Santana? ¿Y cuándo vamos a ir a Santana? Y resulta un sábado de la noche que me mandan un mensaje de texto, pues que los doctores le dijeron que él tenía cáncer. Había tenido un dolor por un mes, y su esposa después nos contó que ese dolor era muy fuerte. Llegaba a la casa y se acostaba, y pues nada más no iba al doctor, no iba hasta que no aguantó, y cuando llegó le dijeron, pues tienes cáncer. Estás en el tercer nivel, o sea, ya es casi llegar a lo que era lo peor. Y bueno, desde enero a lo que era julio, él se fue a la presencia del Señor. Y ustedes, si ustedes lo conocieron, usted vio cuánto peso perdió, cuánto sufrió su esposa, sus hijas. Su esposa muy fiel al lado de él. Y nada más puede pensar, ¿y qué de su familia? ¿Qué de sus hijos? Las hijas podrán preguntar, ¿por qué mi papá murió? ¿Qué hizo mi papá? Él estaba en la iglesia sirviendo al Señor, se recibió para ser un siervo de Dios, estaba echándole ganas, maestro en la escuela dominical, sirviendo en la iglesia, y sus hijas, su esposa, tal vez les podrá entrar la duda, si no conocieran la Biblia, ¿por qué? Pero hablando con ellos entienden por qué. Su hija, la mayor, entiende por qué. Y me hacía preguntas, háblame de mi papá, cuéntame de mi papá. Es una realidad que los cristianos vamos a morir. Es posible que nosotros cuando tengamos a un ser querido que va a morir y vamos a sufrir. El sufrimiento es parte de la vida. Tenemos que entender que nadie se escapa del sufrimiento. Aunque nuestros seres queridos crezcan y se mueran de la edad, aún vamos a doler. Cuando murió mi abuelita, yo vi a mi mamá llorar. Cuando murió el esposo de mi abuelita, mi abuelo, el papá de mi mamá, también miré cómo estaba triste. Y hace 2 años, en noviembre, murió el papá de mi papá. Y su reacción de él fue un poco más diferente, tal vez no fue más visible, pero él me dijo a mí que él sí lloró por su papá. Porque vamos a sufrir. El sufrimiento es parte de la vida. Yo sé que hay otros sufrimientos más duros. Yo he visto padres tener que entrar a sus hijos, y eso es algo muy difícil, es muy duro. Y he visto sus lágrimas y llorar y tener que seguir adelante. Y después de que termina el funeral, la gente está risa y risa y se va a sus casas como que nada les pasó a ellos. Y ellos se quedan, mira, mi mundo está destrozado, ¿qué hago? Tienes que seguir. Aquí en este salón hay quienes han perdido a su papá. La mamá Marisela perdió a su papá. 16 años, hermano. 17 años tenías cuando su papá se fue a los 15 años. Y pregunta, ¿por qué? ¿Por qué le pasa eso a ciertas personas? ¿Por qué pierden a sus familiares? ¿Por qué pierden? Y son preguntas que podemos hacernos. Mire, el propósito es, si usted está sufriendo, ha pasado sufrimiento, usted se puede consolar en este mensaje. Si no, usted puede entender de antemano, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo debo actuar cuando venga ese tiempo de dolor? Ahora, también hay otro tipo de sufrimiento que el cristiano padece. Y es el sufrimiento de ser cristiano. Ser rechazado por Cristo. Vamos a padecer por ser cristianos. Mire, usted solamente prenda los medios y ve cómo la gente se burla de Dios, se burla de Cristo, se burla de la iglesia. No se burlan de los musulmanes, no se burlan de los sodomitas, no se burlan de todo el pecado y la aberración que están haciendo ellos, pero sí se burlan de la señorita que se guarda firme para el Señor. Sí se burlan del muchacho que dice, no voy a tocar mujer hasta que yo me case. Sí se burlan del hombre que no bebe, no se emborracha. Y se burlan, y a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Y vamos a sufrir, vamos a padecer, aún por nuestros propios parientes que van a decir, ya vale hermanito, mira que se mete más en la iglesia, quiere pasar más tiempo en la iglesia que con uno mismo, ya no somos familia. Y vamos a sufrir, vamos a padecer por ello. Vamos a padecer algún día, yo creo, por un día nos van a querer quitar nuestro derecho de andar predicando el evangelio libremente y predicar la Biblia. Allá en Texas se levantó el alcalde de Houston a querer arrestar a 2 pastores bautistas por predicar en contra del sodomismo, los sodomitas. Y usted ve, solamente el 2% del país es sodomita, pero ellos alborotan como que son la mitad del país.
Y están implacables, arrasando contra las cosas, robando las libertades del cristiano, el creyente. Y vamos a sufrir por ser creyentes. Ahora, ¿por qué sufrimos? ¿Cuál es la causa del sufrimiento? ¿Por qué hay sufrimiento, pastor? Si usted va conmigo a Génesis capítulo 2, ahí nos va a enseñar claramente por qué existe el sufrimiento. Dios no es el autor de esto. Cuando Dios creó al hombre y creó todo lo que está en el mundo, lo hizo bueno, todo era bueno. Pero el hombre fue el que decidió, tomó la decisión de corrompirse y desobedecer a Dios. Y fue a causa del hombre que el pecado entró al mundo. Y es por el pecado más que nada que hay sufrimiento. Vea lo que dice Génesis 2:27. 3:27, disculpen. ¿Tampoco existe? ¿Cuál Biblia están usando ustedes? 1:27. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó, y los bendijo, les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y soyuzgadla, y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y de toda bestia de la tierra y todas las aves de los cielos y todo lo que se arrastra sobre la tierra y que hay de la vid, toda planta verde será para comer. Y fue así. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era, ¿qué dice ahí? Bueno en gran manera. Vea lo que hizo en el capítulo 2. Dice, está dando una narración, como una repetición de lo que dijo allá. Y dice ahí en el versículo 20, y puso Adán nombre a toda bestia y a ave de los cielos y ganado los campos, mas para Adán no halló ayuda idónea. Entonces Dios hizo caer a un sueño profundo a Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Dice el versículo, vamos a ver, ¿cuál es? 3:17. Dice, bueno, dice ahí el versículo 17, y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, dice, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y también dice la Biblia claramente, nos dice que más del árbol de ciencia y bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ve lo que dice Romanos 5:12 también, Romanos 5:12. Dice así, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, hablando de Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces este pasaje está diciendo que la muerte entró a causa de ¿qué? Del pecado. ¿Y quién fue el que trajo el pecado? El hombre, el primer hombre. Entonces a causa del pecado es la razón de por qué hay sufrimiento. Es a causa del hombre el cual la gente sufre. Y a veces tocamos puertas y la gente abre la puerta y dice, ay, ¿por qué hay tanto sufrimiento? ¿Y por qué esto y aquello? Y una respuesta que le dio un señor, le dije, mira, miré a su hijo ahí. Le dije, si usted abandona a su hijo, usted se va y lo deja a él, se queda él sin protección, se queda él sin que alguien le sustente. ¿Quién tiene la culpa? ¿Dios o usted? Se puso a pensar. No, pues yo. Y es la razón de por qué hay sufrimiento, porque hay hombres que pecan. Hay hombres que deliberadamente matan. Hay hombres que abandonan a sus familias. Hay hombres que deciden robar, deciden matar. Es la decisión del hombre. El pecado entra a causa del hombre y a causa del hombre viene la muerte y viene el sufrimiento con ello. Vea lo que dice también Santiago 4:1, nos explica de dónde vienen las guerras. Si usted ve que hay guerras en este mundo, ¿por qué será? ¿Por qué no hay paz en el mundo? Y la gente dice, ojalá haya paz. Paz, pero no hay paz. ¿Por qué? A causa del hombre. El hombre no se conforma con lo que tiene. Usted ve lo que sucede en Venezuela. No se conforma el gobierno en poder distribuir las ganancias. No, por eso el pueblo está sufriendo. Y por eso la gente es la que decide invadir otros países y matar. Ve lo que dice ahí Santiago 4:1. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Dice, no es en vuestras pasiones, está hablando en uno mismo, los cuales combaten en vuestros miembros. Es a causa del mismo pecado en nosotros que viene el sufrimiento, que viene después la razón de por qué nos peleamos, los pleitos, los problemas. Y otra parte del sufrimiento viene por causa del diablo. No vamos a cubrir mucho lo que el diablo hace, pero si usted lee el libro de Job, la Biblia dice que Dios le dio permiso al diablo para atacar a Job. Le quitó su ganancia económica, causó que se murieran 10 de sus hijos.
y aún a su propio cuerpo le dañó. Pero mira, hay un extremo. La gente piensa, a veces enseñan, estás enfermo, seguro tienes un demonio. Pues de todo piensan esas cosas. No necesariamente siempre es así. Podemos ver que sí hay momentos así. La Biblia dice que Pablo tenía un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás. Ahora, sí es posible, pero no vamos a darle todo el crédito a Satanás. Parte del pecado es parte del sufrimiento, gran parte del sufrimiento es por el pecado y otra parte también es por Satanás. Ahora, pero vamos a ver la razón del sufrimiento. Y aquí vamos a ver lo que es más práctico. ¿Por qué sufrimos? Y vamos a identificar solamente 5 grupos o razones de por qué sufrimos. En primer lugar, porque la vida es frágil. La vida es muy frágil. Vaya conmigo lo que dice Salmo 39. Salmo 39. Salmo 39 dice el versículo 4 al 5. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuanta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. El sufrir y la muerte son parte del curso natural del ser humano. Ahí vemos claramente que dice que la vida es muy frágil y no sabemos cuánto tiempo vamos a vivir. La Biblia enseña claramente que Adán murió. La Biblia también enseña claramente que los días de uno son muy cortos. Vea lo que dice Salmo 90 al 10. Salmo 90 al 10. Salmo 90, versículo 10, disculpen. Dice, los días de nuestra edad son ¿cuánto? 70 años. Y si en los más robustos son 80 años. Con toda su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan. ¿Y qué dice ahí? Y volamos. Ahora, yo averigüé cuál es la edad promedia que vive el ser humano en Estados Unidos. Se dice que el hispano, sin vicios, puede vivir entre 72 a 78 años. Sin vicios. Ya uno que tiene vicios obviamente va a vivir menos. Pero miren, la Biblia claramente nos enseña que la vida es muy corta, es muy dolorosa. Y estaba yo viendo un poco acerca del proceso de la gente, de las personas. Pero nosotros al nacer comenzamos a morir. Se dice que nuestros cuerpos empiezan a declinar desde la juventud. El crecimiento óseo, los huesos, cesa a los 14 años para las mujeres y a los 18 años para los hombres. La fuerza muscular o la capacidad de los músculos comienza a declinar a los 18 años para las mujeres y a los 28 años para los varones. Y hay quienes a veces quieren hacer ejercicio y tratar de preservar lo más que pueden. Y aunque hagan todo lo que pueden, no pueden evitar que viene el fin de su tiempo. Nuestros cerebros dejan de crecer a los 12 años y comienza a perder unas 10,000 células cada día. Desde los 12 años en adelante empezamos a perder células. El cerebro se puede ejercitar, es el único órgano que se puede ejercitar y hacerse más fuerte, pero lo tiene que ejercitar. Estar leyendo y meditando y usando su cerebro para pensar. A algunos les gusta hacer las crucigramas, otros las sopitas de letras. Y eso todos son cosas que ayudan. Pero los que están nada más ahí mirando las pantallas y todo, su cerebro se empieza a declinar más rápido. Los que hacen droga, los que toman alcohol, los que fuman marihuana, empieza a declinar más rápido su cerebro. Y nos enseña también que a los 12 años, un muchacho de 12, 13 años puede tener la capacidad, madurez de uno más grande. Nada más que en nuestra sociedad, en los tiempos de hoy, se dice que los muchachos no están desarrollando su cerebro hasta que tienen 30 años. Es un problema. Pero miren, nuestro cuerpo va declinando naturalmente. La Biblia enseña que toma el curso natural. Conforme va avanzando la edad, comienza a tener algunos dolores que no tenía antes. Empieza a tener dolor en los huesos, en las rodillas, ya no puede caminar tanto, ya no duerme igual. Antes dormía bien, ves los niños cómo duermen y están tendidos allí, y ahí están horas y horas, y qué bonito duermen, se levantan con mucha fuerza, pero llega el tiempo, la edad, que uno ya no duerme bien, ya no disfruta al dormir igual. ¿Por qué será? Pues tras la edad. Al crecer la edad, nos empezamos a declinar físicamente y empieza a haber dolores. El día de ayer estaba con Mono Cosí, salió una ancianita. La ancianita le dije, ¿cómo está, señora? Mal, me dice la señora. Me duele la espalda, me duele el cuello, me duele la cabeza, me duelen los pies, me empezó a decir. Y le empecé a compartir el evangelio y le decía, le dije, señora, ¿puedo continuar? Sí, usted siga, mi hijo. Y le compartía y decía, mi espalda, ya. Dije, esta señora está sufriendo bastante. ¿A qué se da?
Pues a la edad. Cuando viene la edad, viene más sufrimiento. ¿Por qué otra razón sufrimos? Porque violamos las leyes naturales. Vea lo que dice el segundo libro de Reyes, capítulo 1. Segundo de Reyes 1. Cuando hablamos de eso, estamos hablando de que nos lastimamos físicamente. Nos podemos caer. Puede haber un accidente. Nos podemos asfixiar o ahogar. Allí en el segundo libro de Reyes, capítulo 1, vemos a un rey llamado Ocosías. Dice versículo 2, y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo, vimos ahí que se cayó de la ventana y se enfermó, o sea, no se recuperó. Si ve al final del capítulo 1, dice versículo 17, y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías. Este hombre murió y no consultó a Dios. Se cayó de la ventana, se lastimó y se enfermó y se murió. Entonces hay una de las razones también por qué sufrimos, es porque pues, hay un accidente y pues nos va a causar sufrimiento. Hay algunas cosas que nos causan enfermedades porque no cuidamos nuestros cuerpos. La mala alimentación. La mayoría de las enfermedades aquí en Estados Unidos y en todo el mundo es por la mala alimentación. ¿Por qué? Porque comemos mucha comida chatarra. Y ahí vienen lo que son las enfermedades del corazón. La razón principal de las muertes aquí en Estados Unidos es problemas del corazón. Heart disease, le dicen en inglés, ataques de corazón. ¿Por qué? Porque el cuerpo mismo está luchando mucho en contra de todo el colesterol y el peso que uno tiene, que no es correcto. El cuerpo no aguanta tanto. Y la segunda causa es el diabetes. En los hispanos el diabetes, piensan, ya me dio diabetes. Y dicen, ¿tu papá tuvo diabetes? Sí, con razón. Pero no, el diabetes no es hereditario. El diabetes es por la mala alimentación. Especialmente si comemos mucha azúcar, mucho panecito, mucho gansito, muchas conchitas, le gusta el bolillo. Y todo eso se convierte en azúcar. Nuestro cuerpo convierte todo lo que es el trigo en azúcar. Y es por eso que México es el país número 1 en diabetes. Allí tienen la gente tienen muchas cirugías. La cirugía principal en Estados Unidos es cuando le quitan una pierna, un pie, a causa del diabetes. ¿Y por qué sufre la gente? Muchas veces es por lo mismo, por la mala alimentación de uno mismo. Es la culpa de uno mismo. La tercera razón principal de la muerte aquí en Estados Unidos es el cáncer. Pero no es el cáncer que en el páncreas, sino es el cáncer causado por fumar. Entonces es por lo mismo, uno está fume y fume y fume, después le da cáncer en el esófago, le da cáncer enfisema, le da cáncer en los pulmones, y es por lo mismo que estamos violando las leyes naturales de Dios. Se dice que aquí en Estados Unidos 64,000 personas mueren al año de drogas por un sobredosis. Y hoy en día hay 20 millones de personas que están consumiendo alguna droga y están sufriendo. Tienen problemas físicos por ello. Entonces vemos que el segundo lugar es porque violamos las leyes naturales. Pero mire, la siguiente es porque pecamos contra Dios. El sufrimiento viene por el pecado. Los pecados como el efecto, por ejemplo, de la borrachera. En Proverbios 23, 29 dice así: ¿para quién es el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién los amoreteados de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando mucha la mistura. Hay mucho dolor para la gente que toma, hay mucho dolor para la gente que anda emborrachándose, y después se estrellan y se lastiman. Dice, ¿para quién es el ay? El ay es una palabra, dice, ¿para quién es el dolor profundo? ¿Para quién es aquella persona que está sufriendo? Usted ve familias destrozadas porque el padre es un borracho, se gasta el dinero en la cerveza, después viene y golpea a la familia, todos sufren a causa de la borrachera. Y hay quienes dicen, una al año no hace daño. Mira, todos empiezan con una. Por eso, muchacho, nunca creas que te ofrezco, nunca te la creas que no te vas a convertir en un alcohólico. Dice, yo no soy alcohólico, yo no soy borracho. Conocemos a muchos que se burlan de uno porque no sigue sus caminos. Les parece cosa extraña que uno no quiera sentarse a tomar con ellos. Pero solamente vea sus vidas destrozadas, sin dinero, todos sin vergüenza. Se levantan sin saber con quién anduvieron y dónde estuvieron. ¿Para quién es el ay? ¿Para quién es el dolor? Para los que andan en la borrachera. Hay muchachas que se levantan y dicen, me abusaron, no me di cuenta qué pasó, me fui a una fiesta y ahí me dieron de beber y no sé qué pasó. ¿Para quién es el ay? ¿Para quién es el dolor? Para los que están en pecado. Cuando usted ve a aquel niñito llorando que su papá se murió, se estrelló por andar borracho. Yo leí la historia de un niño que llegó a la iglesia de un pastor y dijo, pastor, ¿puede ir a la cárcel a hablar con mi papá? Lo van a ejecutar a la 1. Mi hijo, ¿qué pasó con tu papá? ¿Por qué lo van a ejecutar? Él mató a mi mamá.
estaba borracho, estaba tomando whisky y después él fue y la mató. Y dice, pero no fue él, pastor. Él es un hombre muy dulce, él es un buen hombre, pastor, pero fue el alcohol. Y aquel hombre fue a ver al papá del muchacho en la cárcel, y cuando habló lo vio quebrantado. No podía superar el dolor que había matado a su preciosa esposa. Dice, pastor, yo no lo hice intencional, yo no fui, fue el whisky, fue el alcohol. Oró con él, llegó la hora, lo ejecutaron, lo colgaron. Al día siguiente traían el cadáver del niño a la iglesia, y ahí venía el niño, pobrecito, con una hermana pequeña, huerfanito. Se quedaron sin su madre y sin su padre, y le dice el hermanito mayor a su hermanita, dale un beso a papá, es la última vez que lo vamos a ver. Y usted me dice que el alcohol no causa daño, no causa sufrimiento. Mire, si usted de vez en cuando dice, yo me consumo algún vino y aquí, créalo que viene, es pecado y viene sufrimiento a causa de ello. No crea que la gente que aparece en los comerciales están muy contentos, gozándose. No, viene mucha vergüenza después. Matrimonios completamente destrozados. Hijos cristianos no quieren seguir al Señor porque tienen un padre que es borracho. No hay quien los mantenga. Ahí va la madrecita a tener que trabajar porque el borracho ahí está tirado. Ahí están los hijos también desalentados sin tener suficiente que comer. No me diga que la borrachera no causa daño. La inmoralidad, dice la Biblia, que el que llegara a la mujer de su prójimo no quedará impune, no quedará sin castigo. Hay vergüenza para aquel adúltero que después anda buscando alguna aventura y después su matrimonio se rompe, sus hijos están mirando todo, están enseñando a su hijo el valor de las mujeres perversas. No, empiezan a ver, no hay gran cosa al matrimonio. Especialmente si son cristianos en los caminos de Dios, no hay más vergüenza más grande que ser un cristiano y andar en inmoralidad. Y decir, pues es que la tentación me consumió. No. Debemos andar en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. Hay algunos perversos que después piensan que todo va a estar bien. Y hay gente que después hasta los encierran por meterse con una muchacha de menor de edad. Y ahí merecen estar encerrados. Para nada de perversos y coscolinos y de necios, como dice la Biblia, más que nada. Si hay consecuencias sobre el pecado. Cuando pecamos contra Dios, viene el sufrimiento. La Biblia dice ahí, también en Filipenses, en Romanos 1:27, mire, ¿de dónde salen tantas enfermedades? Dice la Biblia que Dios mismo ha castigado a la gente en su propio cuerpo. Romanos 1:27. Si usted alguna vez lee Romanos capítulo 1, usted va a entender que hay gente que Dios mismo ha reprobado, que Dios mismo los ha entregado a que ellos vivan en su perversidad. Dice versículo 27 de esta manera. 1:27 dice, y de igual modo también los hombres, mire, dejando el uso natural de la mujer, está hablando de los sodomitas, de los homosexuales, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. Pero mire la consecuencia, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío, en sí mismos, en sus propios cuerpos. Hace unos años apareció un movimiento grande allá en San Francisco de Gay Pride, el orgullo de ser gay. Y sabe, todo movimiento tiene a un representante. El movimiento de los morenos, ¿a quién tiene como representante? Martin Luther King Jr. El movimiento de los hispanos aquí peleando por los derechos de los campesinos, ¿quién es? César Chávez. El movimiento de los sodomitas, no hay. Porque en los 70s, en San Francisco, murieron miles y miles y miles de sodomitas. Una enfermedad que nadie sabía qué era. Esa enfermedad era misteriosa. Dieron cuenta que era una enfermedad entre los sodomitas. Nosotros la conocemos como SIDA al día de hoy. Pero ese es el castigo que Dios mismo ha dado en ellos mismos, en su cuerpo. Cuando yo estaba en la high school, en la prepa, me decían, 3 de cada 5 de ustedes va a tener SIDA. ¿Cómo? Nos decían así como que era algo natural ya, algo normal. Y nos querían normalizar, nos estaban acondicionando a aceptar la vida, el estilo de los homosexuales, de los sodomitas. Pero mira, ¿por qué el sodomita promedio vive a 40 años? Muchos de ellos se mueren de sus enfermedades, otros se suicidan. ¿Por qué? Porque es el castigo del pecado de Dios. Yo sé que en nuestro tiempo no es popular hablar de esto. Todos nosotros tenemos un pariente que es sodomita, no me diga que no. Todos tenemos. Pero claramente la Biblia enseña que Dios va a castigar el pecado de ellos. Y si usted es creyente, entonces Dios nos va a dar sufrimiento por disciplina. Ve lo que dice Hebreos 12. Sufrimos también por disciplina de Dios. Hebreos capítulo 12 dice de esta manera. Hebreos 12. Dice versículo 5.
y habéis olvidado la exhortación. Dice que como a hijos se os dirige diciendo. Recuerde, hablamos hace unos momentos, cuando uno recibe al Señor se convierte en hijo de Dios. Dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, ¿qué hace ahí? Y azota a todo aquel que recibe, ¿qué dice ahí? Por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel que en el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces, dice ahí, sois bastardos, uno que no tiene padre y no hijos. Pero otra parte tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los honrábamos, más que nada. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero esto es para lo que nos es provechoso, para que participemos ¿de qué? Santidad. Note que dice que Dios castiga al que ama. Si Dios nos ama, nos va a castigar. Cuando hacemos lo que no es correcto, Él nos va a castigar. El castigo es para los salvos, como dice ahí, que recibe como hijo. El castigo de Dios produce fruto, dice la Biblia, el versículo 11, donde acabamos de leer. Y también el castigo es para que nos mejoremos, para ser más santos, para vivir una vida en santidad. Job 36:15, le voy a leer lo que dice. Al pobre librará de su pobreza, dice, y en aflicción despertará su oído. Dios a veces nos manda aflicción o corrección para despertarnos, para que nos pongamos alerta y digamos, ¿sabes qué? Esto está en serio. Por eso, mira, tenga por seguro que si usted ha creído en el Señor Jesucristo, Dios lo ha recibido como hijo, y usted no vive conforme a los mandatos de Dios, Dios lo va a disciplinar. Y la palabra que usa ahí es azotar. Nos va a azotar. Yo he visto a gente tener que sufrir, siendo creyentes, sufriendo, llorando, quebrantados. Tenían una soberbia mientras pensaban que nada les iba a pasar. Y hasta alzaban la cabeza. Y hasta se burlaban, se mofaban de las cosas de Dios. Pero en cuanto vino el quebrantamiento, usted puede ver una tristeza en sus ojos. Puede ver que sus ojos siempre están distraídos pensando en su sufrimiento. ¿Por qué? Porque de Dios nadie se burla. Mucha gente nos malrepresenta. Nosotros creemos, que piensan que nosotros creemos que ya eres salvo, haz lo que tú quieras. No, de ninguna manera. Y esa es una de las razones por qué mucha gente está sufriendo el día de hoy. Muchos creyentes más que nada están sufriendo porque Dios los está disciplinando. Están sufriendo con sus hijos. Mira, hay padres que no invirtieron su tiempo en sus hijos. Sus hijos crecen a ser unos ogros, a ser viven peor que los creyentes. ¿Por qué será? Porque no instruimos a nuestros hijos. No seguimos los mandatos de Deuteronomio capítulo 6, que debemos poner las palabras de Dios en nuestro corazón, y después enseñarlas a nuestros hijos cuando nos levantemos, cuando andemos en el camino, para que ellos aprendan a temer a Dios, y cuando ellos crezcan, no se aparten del camino de Dios. Mira, el criar hijos no es como las apuestas. Ojalá me van a salir bien. Hay gente que piensa, no, ojalá me salgan bien. Me han dicho a mí, a ustedes les salieron buenas hijas. Y apenas tiene 7 años, todavía no sabemos cómo van a comportarse cuando crezcan. Pero estamos luchando con ella, aunque tengan 7, 6 años, ya andan de mentirositas, ya andan de peleoneras entre ellas mismas, jalándose el pelo. Son cosas pequeñas. Pero mire, la Biblia claramente enseña, instruye al niño en su camino, mas cuando fuera grande o viejo, no se apartará. Es una promesa de Dios. Miren, no es como cuando una persona va y mete una cora y saca un huevito y lo destapa. ¡Ay, me salió un buen premio! Algunos piensan que así es tener hijos. Me salió bueno este me salió malo. Mira ¡ay, no! Uno tiene que invertir su tiempo, enseñarle a sus hijos. Es una promesa de Dios que ellos van a seguir nuestra fe y tenemos que limitar también sus influencias externas. La Biblia dice que Amnón tenía un amigo. Y ese amigo lo echó a perder. Era el hijo mayor de David, iba a ser el siguiente rey, pero a causa de la influencia que él tenía, se echó a perder. Roboam, en vez de acudir a los consejos de los ancianos, acudió al consejo de los compañeros de su infancia. Tenemos que limitar la influencia de nuestros hijos. ¿Qué están mirando? Algunos niños están mirando un programa que se llama Family Guy. Y como es caricatura, la mamá dice, es una caricatura. Y Family Guy es uno de los programas más pervertidos que están en la televisión. Yo no sé cómo lo permiten la televisión. Ahí están los niños mirando la televisión. Yo le recomiendo a usted, padre, nunca permite que su hijo vea la televisión sin su presencia ahí. Usted debe estar ahí para contestar. A veces aparece algo, no, eso no está bien, hay que apagarle, hay que cambiarle. Algunos muchachos hasta se meten a su cuarto y tienen ahí sus influencias de sus amigos después. Ahí después en Snapchat, Instagram, después están ahí en Twitter,
en el Face, como que ya no hay amigos de todo mundo, pero no son amigos de papá y mamá. Amigos de todo mundo, pero no son amigos leales del Señor Jesucristo. Y después nos preguntamos, ¿por qué salió mal mi hijo? Es que los dejábamos en un lugar pagano, llamando the Public Food System, el sistema público de necios, llamando la escuela pública, y los dejamos ahí. Al rato vengo, 6 horas después voy a venir por ti. Y en esas 6 horas, ¿qué estarán viendo? ¿Qué estarán escuchando? ¿Qué le estarán diciendo los maestros? A mí me dijo una maestra que Jesucristo no existía. Y me dijo, F-God. Así me dijo una maestra en mi escuela, así dijo. Maldijo a Dios en mi presencia. Me dijo, ¿a quién le estás orando? Me dice. Aquí George Bush le tiraba mucho a Bush cuando era presidente. Bush le está pidiendo a Dios. Los iraquíes le están pidiendo a Allah. Y ahí se andan matando. Y decían, no hay Dios, no existe Dios. Le dijo una muchacha, yo creo que tú eres lesbiana. ¿Te ves como que la muchacha? Yo, sí, o sea, tú no sabes. Así le dijo en mi presencia. Ahí están escuchando, pidiendo drogas, mirando a las muchachas, agarrarse la mano y besándose. ¿Sí sabe que en la escuela se andan besando, verdad? ¿Sí saben, verdad? Los hermanos, ¿sí saben eso? Entra y donde quiera hay muchachos besándose. ¿Verdad que sí, hermano Miguel? ¿Verdad que sí, hermano Daniel? ¿Sí? Hermanas, ¿ustedes vieron eso? Donde quiera, ¿verdad que sí? ¿Sí, hermana? ¿Tu escuela también? Everywhere. ¿En público? Ahí están los muchachos cristianos. Oh, man. Oh. Oh, man. Y empieza a entrar el deseo. Yo también quiero una novia. Yo también quiero un compañero. Después, ¿por qué te vistes así? ¿Por qué no te vistes así como Jake Paul? Come on, ¿por qué no te peinas así? What's the matter with you? Are you a mama's boy? Y empiezan las influencias y la influencia. Hasta la fecha no he conocido a un muchacho que sea suficiente fuerte, cristiano y maduro para aguantar todo eso. Si hay adultos que no lo son. Hay adultos que tienen sus familias y tienen su trabajo y todo y no son suficientemente maduros para pararse firme en su trabajo. ¿Cómo vas a pensar que ellos van a parar firme en la escuela pública? Cuando todo se trata de, mírame, quiero impresionarte y pues yo también soy cool como Jake Paul. Si no sabe quién es Jake Paul, Logan Paul son unos 2 hermanos tontos que están dominando todo YouTube. Si el muchacho tiene teléfono, él sabe quién es esa persona. Y tenemos que nosotros enseñar. Y por eso después cuando crecen los hijos, dijimos, ¿qué pasó con mi hijo? Mira nada más. Nosotros íbamos a la iglesia y levantábamos a un niño que se llamaba Chuy. Le decían, se llama Jesús, le decíamos Chuy. Fuimos a la iglesia. Mi papá le dijo, oye, ¿tu papá dónde está? Se va al gimnasio. El papá no quería ir a la iglesia. Se iba al gimnasio mientras mandaba a Chuy con nosotros a la iglesia. Y así mi papá, fiel, por 1 año lo llevó a Chuy a la iglesia. Finalmente nos fuimos de un lado, nos cambiamos de otro. Papá se fue a establecer una iglesia, dejamos a Chuy. Unos años después, miro al señor, aquel hombre, el papá del muchacho, y me dice, oye, ora por mi hijo Chuy, anímalo para que le eche ganas, no quiere nada con Dios. ¿Dónde anda Chuy? ¿Viene a la iglesia? Pues lo traigo a fuerzas. Mira, ahí está, mira. Y ahí venía Chuy, una camisa negra, una calaverota, no sé qué, todo Slipknot, tenía ahí una banda de rockeros, las uñas pintadas negras. Tenía negro, eyeliner negro aquí, los labios negros. Y estaba así, un emo. ¿Cómo estás, Chuy? Bien. ¿Vamos a la iglesia, Chuy? Queremos rock. Lo que decía. Y decía, yo no sé qué pasó con Chuy. Me dijo, yo no sé qué pasó. Yo me le quedé viendo. Yo me recuerdo que mi papá iba por su hijo a la iglesia cuando usted no quería ir a la iglesia. Y ahora cuando está viendo el fruto de su hijo, que anda, quién sabe, que haciendo qué cosas, que anda sufriendo por su hijo Chuy. ¿Y quién tiene la culpa? El mismo padre. A muchos no les gusta escuchar esto, que le echen la culpa a los padres. Cuando le dicen, a la gente le dices, hey, cuida a sus hijos, no me diga cómo criar a mis hijos. Es la respuesta que mucha gente siempre da o dice cuando alguien está criticando su crianza. Pero mire, yo no estoy criticando su crianza, le estoy tratando de advertir antes de que sea demasiado tarde. Uno tiene que disciplinar a sus hijos, enseñarles, amarles, instruirles la Biblia. Varón, enseñe la Biblia en su casa. Abra la Biblia, diga, así dice el Señor. Usted es el pastor, el sacerdote, el líder de su hogar. Usted debe ir más adelante. La Biblia dice que la mujer cae en la congregación. Si tiene pregunta, pregúntele a quién. A su marido, a su esposo. Pero si el esposo no sabe, va a ir al majestuoso Google. ¿Qué dice la doctrina aquí? No, que no vaya a ir a... Mi esposo una vez buscó algo en Google. Me hizo enojar. Hermana, ¿qué no soy mejor yo que Google para ti? Es que no estabas aquí. Dice, hermana,
esperadme, por favor. Tener paciencia en el Señor. Y de todos modos, Google no le ayudó para nada. El varón debe enseñar la Biblia en su casa. Por eso debe saber más lo que la Biblia dice. Si le hace una pregunta a su esposa y no lo sabe, diga, espérate, ahorita no me siento bien, y me vaya a averiguar. Ya regresé, ok, ahora sí estoy listo. ¿Cuál era tu pregunta? Ya vaya con la Biblia a explicar. No es necesario que acude a libros o comentarios. No. Usted use la Biblia, abra la Biblia. Así dice la Biblia. Mira. Un muchacho se estaba desviando, estaba siguiendo a lo que era la evolución y la explosión del Big Bang hace 14 billones de años. Y tenía algunas dudas. Sus padres eran nuevos, no sabían qué responder. Entiendo cuando el padre es nuevo. Tuve que sentarme con aquel muchacho, abrir la Biblia, explicarle los pasajes en la Biblia. Y cuando estaba en la palabra de Dios, es viva y eficaz, penetra hasta el corazón, y pues él se convenció. Pero sus padres fueron creciendo y madurando, entonces ya no tienen que venir a un pastor, el padre mismo puede abrir la Biblia, el hermano le enseña la Biblia a sus hijos y les declara así dice el Señor. Porque si no enseñamos, dicen, es que es mucho trabajo. Exactamente. Todo lo bueno cuesta. Todo lo bueno requiere tiempo y esfuerzo. Si queremos tener un buen matrimonio, tenemos que invertir en él. Si queremos tener buenos hijos, tenemos que invertir en ellos. Por eso yo le digo a usted, padre, enseñe la Biblia en su casa. Para que después sus hijos no crezcan como aquel Steve Jobs, que después decía, yo renuncio mi fe en Jesucristo. Miren, más de 88% de los hijos cristianos que crecen en iglesias cristianas abandonan la fe cuando cumplen 18 años a los 21 años. No quieren nada con Dios. Y tocamos puertas y dicen, sí, mi abuelita es cristiana, sí, mi mamá es cristiana. La religión no es para mí. El servidor creció en la iglesia y fue por la fe de mis padres, porque yo estoy aquí. Mi hermano está allá atrás, tengo otro hermano que dirige allá, que es líder también de nuestra iglesia. Yo he visto muchos padres tener a sus hijos y sus hijos siguen los pasos. Mi papá es pastor y yo dije, el mejor trabajo del mundo es ser un pastor. Recibe las mejores recompensas en el cielo por ser pastor, una corona que solamente los pastores van a recibir. Qué bendición es ser un siervo de Dios. Y yo quiero que mis hijas, ellas también sigan mis pasos y digan, día quiero casarme con un siervo de Dios. No necesariamente un pastor, pero por lo menos un hombre que está activo en la iglesia, sirviendo, haciendo algo, y que ese esposo también les enseñe la Biblia en su casa y a sus hijos. Esa es mi oración para ellas. Así podemos evitar tanto sufrimiento, especialmente como padres, es enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios, enseñarles la Biblia. Que ellos escuchen todos los principios en casa. Y cuando el pastor lo predique, digan, mi papá ya me lo enseñó. Eso ya me lo sabía. Me lo enseñó mi papá. O me lo enseñó mi mamá, ya lo sabía. Y el pastor, les tengo un mensaje tremendo. Y empieza, pastor, así ya me la sé. Pablo estaba allá y pues lo metieron preso. Ese ya me la sé, pastor. Hasta me hizo un corito. Qué bendición será. Pero pastor, ya no lo van a necesitar. Qué bendición por eso. Porque no deben depender de un pastor los hijos, deben depender de un padre espiritual. Ahora yo estoy para reforzar, para que no digan que usted está loco, hay otro loco como usted, que cree igual y va a predicar la Biblia. Pero miren, me detuve ahí un poco porque yo he visto mucho sufrimiento en el cristianismo por los hijos que se desvían. Después muchachos que se casan con muchachas que no son cristianas. Y ahí van viviendo sus vidas muy diferentes, llevando a sus hijos al bautizo, llevando a sus hijos a su primera comunión. Y ahí va la abuelita sufriendo y llorando porque mi nieta, mi nieto crecen inconversos viviendo como demonios. Por eso ahora que tenemos nuestros hijos aquí, especialmente los que vienen después, que van a tener bebés, están naciendo, enseñe la Biblia en sus casas. Dice, pastor, yo todavía no lo hago, me da vergüenza, es que mi esposa ya se me queda viendo. Pues es que usted está hablando, por eso se le queda viendo. Es que ella sabe más que yo, supere, estudie. Y si ella sabe más que usted puede aprender más que ella. Y si le puede ayudar a su esposa, qué bendición tiene una esposa que sabe la Biblia también y le puede ayudar. Amor, aquí, ayúdame aquí, ¿no? Pero la Biblia claramente le da la responsabilidad al varón ser la cabeza del hogar. ¿Por qué sufrimos? Sufrimos por la naturaleza, o sea, por el curso natural de la vida. Sufrimos porque violamos las leyes naturales, porque pecamos contra Dios y también por disciplina de Dios. Vamos a hacer una oración. Padre Santo, gracias damos por tu palabra. Pedimos, Dios, que nos ayudes a crecer y a entender este concepto muy importante, el sufrimiento. Señor,